Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a analizar el inversor Ingeteam tras haberlo usado durante 6 meses. Vamos a ver sus puntos fuertes y, como no, también sus puntos débiles. Así que si estás interesado, adelante vídeo. Pues tras 6 meses de uso con el inversor Ingeteam y habiendo visto ya cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, vamos a pasar a analizar el inversor. Antes de nada, vamos a ver las características principales que tiene este inversor para entender para qué casos puede ser un inversor ideal y para qué casos no es un inversor ideal. Lo primero, este inversor es un inversor híbrido, significa que es capaz de funcionar tanto en formato autoconsumo, es decir, simplemente conectándole placas solares y produciendo directamente sobre la red de la compañía y consumiéndolo en nuestra casa, como también es capaz de utilizar batería y tanto cargar la batería a través de los paneles solares como cargar la batería a través de la red de la compañía. Asimismo, por supuesto, descargar la batería cuando creamos oportuno y poder consumir de la batería. Además, tiene una salida de cargas críticas que nos va a permitir trabajar en modo isla, lo que significa que no necesitará la tensión de la red como referencia para poder sacar tensión y corriente dentro de la salida de cargas críticas. De este modo, lo podemos utilizar tanto en off-grid como en on-grid. El modelo lo hay en dos versiones, en versión de 3 kilovatios y 6 kilovatios. La versión que vamos a analizar hoy en particular es la versión de 6 kilovatios. Dentro de las características principales que podemos destacar, contamos con que dispone de 2 MPPT, es decir, 2 strings donde conectar paneles solares. Dichos MPPT soportan hasta una tensión máxima de 550 voltios de entrada y una intensidad máxima de 12 amperios cada uno. Y nos permite una potencia máxima de nuestro campo fotovoltaico de 11,5 kilovatios pico. El conversor a corriente alterna, su potencia máxima es de 6 kilovatios. Esto es importante remarcarlo porque aunque podemos ponerle hasta 12 kilovatios pico o hasta 11 kilovatios y medio pico de placas de potencia fotovoltaica, por la salida de AC nunca saldrá más de 6 kilovatios. Es decir, que aunque tengamos montados 12 kilovatios de placas y estemos en plena hora 12 pico solar y estén las placas perfectamente orientadas y esté produciendo sus 12 kilovatios correspondientes, el inversor solo será capaz de sacar por la salida de alterna 6 kilovatios. Eso sí, podrá cargar también la batería al mismo tiempo a 6 kilovatios, pero en ningún momento sacará más de 6 kilovatios en la salida de alterna. Importante. La entrada para baterías es una entrada con un rango de tensión desde los 40 voltios hasta los 450 voltios, lo que nos permite trabajar tanto con baterías de bajo voltaje como con baterías de alto voltaje, lo que le hace uno de los inversores en ese sentido más atractivos del mercado. La corriente máxima que soporta son 66 amperios en DC. Esta limitación de corriente máxima en DC implica un problema para el modelo de 6 kilovatios, que es, si os dais cuenta en esta gráfica de tensión versus potencia, el inversor hasta los 96-97 voltios no es capaz de dar los 6000 vatios de potencia en la salida. Es decir, que este inversor cuando trabaja con 48 voltios, su potencia máxima son 3000 vatios, es decir, 3 kilovatios. Cosa muy importante a la hora de la decisión de compra de este inversor. Es decir, si este inversor lo vas a utilizar con baterías de bajo voltaje, tienes que pensarlo muy bien, ya que estás comprando un inversor realmente de 3 kilovatios, ya que está limitado a 66 amperios como máximo y a 48 voltios. 66 amperios son solo 3000 vatios. Sin embargo, si vas a trabajar con una batería de alto voltaje, es decir, con una batería de más de 97 voltios, vas a poder disponer de sus 6000 vatios sin ningún tipo de problema. Y sobre todo la gran ventaja es que soporta hasta baterías de 450 voltios, con lo cual es compatible con muchísimas marcas del mercado. De hecho, si os fijáis, el tipo de baterías con el que es compatible, aquí lo tenéis, en la LG Resu, la Pylontech, otra Pylontech, una Freedom Lite de alto voltaje, BYD de alto voltaje, la batería Hueco todavía en bajo voltaje, pero están trabajando también en la compatibilidad de alto voltaje, baterías de plomo y sobre todo para la gente que nos gusta más el do yourself y que queremos hacer nosotros las cosas, soporta la compatibilidad con la BMS Batterium, lo que le da una flexibilidad a este inversor a la hora del manejo de baterías espectacular. El inversor lleva ya integrado los interfaces tanto Wi-Fi
como Ethernet, con lo cual en el apartado de comunicaciones hay que ponerle un sobresaliente, ya que directamente sin tener que comprar nada podemos o conectarlo vía Wi-Fi o conectarlo por cable para asegurarnos la cobertura y no tener problemas con el Wi-Fi. El inversor además también es IP65, con lo cual permite ser montado fuera de la vivienda, en el exterior, y no tener ningún problema a la hora de trabajar con él. El inversor también tiene 2 salidas libres de potencial para controlar circuitos, lo que nos permite también flexibilidad a la hora de gestionar excedentes. Y por último, simplemente mencionar que este inversor, su refrigeración es activa y no pasiva, es decir, que lleva ventiladores que en el verano y en los momentos de mucha carga, obviamente hacen ruido, con lo cual, pese a ser un inversor que se puede montar tanto en exterior como en interior, a la hora de montarlo en el interior hay que tener en cuenta que es un inversor que puede hacer ruido en los momentos de fuerte carga o en los momentos en los que haga calor. Aquí tenemos el Ingeteam. Vamos a abrirlo para ver cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan de dentro del Ingeteam. Venga, vamos a abrirlo físicamente y vamos a ver qué encontramos. Vamos allá. Aquí tenemos el inversor desmontado para verlo un poquito cómo es por dentro y qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan. Fijaros, por aquí entra la tensión de continua, que tiene sus terminales con su tuerca perfectamente para que haga perfecto contacto y sea fácil de conectar. Esto, por ejemplo, nos gusta. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver si se ve bien, que era un foco, la conexión RJ45, que esto nos gusta también mucho, que tenga conexión RJ45, y las conexiones del batímetro y del CAN bus, que nos gustan mucho también porque es un conector que lo puedes despinchar sin ningún problema y tiene sus tornillitos perfectamente para conectar, con lo cual también es bastante bien hecho, o bastante, desde mi punto de vista, bastante bien terminado. Y aquí está el tema que a mí no me gusta ni un pelo, que es el sistema de conexionado de los cables que tiene el Ingeteam. Para sacarlos y meterlos tienes que meter un destornillador de unas determinadas medidas dentro de ese agujero y supuestamente libera la presilla que te deja meter y sacar el cable. El sistema es muy bonito, pero eso falla más que falla, ¿vale? Es decir, cuesta bastante meter los cables, sacarlos ya ni digamos, es decir, sacar los cables pues cuesta bastante, y sobre todo que realmente donde esté un tornillo en el que tú puedas darle un buen par de apriete y dejar bien apretado el cable, pues sinceramente yo lo veo bastante menos problemático que este sistema de conexión. Que bueno, no deja de ser algo que realmente, pues hombre, esto lo montas una vez y no te dedicas a andar desmontándolo y montándolo, pero personalmente creo que es algo bastante mejorable dentro del inversor. Dentro de las partes negativas que tiene este inversor tenemos el funcionamiento del sistema de autoconsumo, es decir, el sistema en el que el inversor está continuamente intentando que en la línea de la operadora, en la línea de la distribuidora, haya un consumo de cero. Es decir, en mi instalación en particular yo tengo instalada una batería y tengo activado el modo autoconsumo. Lógicamente, el inversor, el Ingeteam, tiene conectado un batímetro, obviamente uno de los homologados por la marca, y el inversor tiene que estar continuamente monitorizando esa línea y en función del consumo que haya en la línea, lo que va a tener que ir haciendo es o aportar energía para que no haya consumo o dejar de aportar energía para que no haya excedente. Esa gestión del excedente, que debería ser un sistema que controlase continuamente que no se estuviese consumiendo de la compañía, y que, como hemos visto en otros inversores, pues puede ocurrir que realmente los consumos no son exactos y al final siempre puede ocurrir que consumas un poquito o exportes un poquito. Para ello os voy a mostrar exactamente cuál es el problema que tiene este Ingeteam. Fijaros, si os dais cuenta, en este panel que estamos viendo aquí ahora tenemos la instalación de mi casa. Particularmente tenemos el consumo de la casa, que como veis aquí está en 482 vatios, 487, 477, es decir, tiene una pequeñísima oscilación. Y aquí veis el consumo de la compañía. Si os dais cuenta, llevo 5 minutos esperando y no hay manera de que se pare. Está el inversor continuamente haciendo que consuma de la compañía 300 vatios, 100 vatios, 90 vatios, 180 vatios, 240 vatios. ¿Veis? Es decir, no es capaz, pese a que el consumo está muy estable, es decir, el consumo realmente de la casa está en 470 vatios, 10 vatios arriba, 10 vatios abajo. Y sin embargo, las oscilaciones que está metiendo él, que en este caso son pequeñas, ahora vamos a forzar a que las haga más grandes, ¿veis? Está entre 200 vatios positivos, o sea, 200 vatios negativos y 300 hasta incluso 400 vatios positivos. Es decir, está en un rango de 600 vatios dando, en este caso, que ahora veréis, ligeros bandazos, pero mientras que el consumo está muy estable.
Si yo ahora fuerzo a que el consumo varíe y hago un consumo fuerte, veréis lo que va a ocurrir. Si yo ahora cojo y fuerzo a que el termo se ponga a consumir y lo pongo a 2 kilovatios, veréis cómo ahora el consumo va a subir a 2 kilovatios. ¿Veis? Poco a poco va subiendo, el termo no sube inmediatamente, tarda un poquito en subir, pero ya ha subido, ¿veis? Ya está en 2 kilovatios. Fijaros cómo ahora estoy volcando a la compañía 1 kilovatio y empieza a 1000 kilovatios, a 1,5 kilovatios a consumir, a 1 kilovatio, 2 kilovatios a verter, 1 kilovatio, 2 kilovatios a consumir, ¿veis? Está pegando unas oscilaciones muy grandes, pero es que no solo eso, es que fijaos que cada vez oscila más, es decir, empezó oscilando en 1000 vatios, ahora llega a oscilar 3000 vatios, e incluso es que hay momentos en los que literalmente va completamente a tope, es decir, que el inversor se pone absoluta y completamente a tope. Mirad, fijaros, otra vez está consumiendo 4 kilovatios, ahora está volcando 4 kilovatios, ¿veis? Está oscilando absoluta y completamente sin sentido ninguno y va a estar así pues un rato hasta que le dé la gana volver a su sitio, es decir, está continuamente oscilando. Además, fijaros cómo dentro del panel de control del Ingeteam se ve este error, pero no os creáis que se ve muy bien. ¿Por qué? Porque fijaros, 93, 131, de vez en cuando mete un 3087, si no son tan bestias como estas oscilaciones que están ocurriendo ahora mismo, realmente en el panel no te enteras que está ocurriendo esto. Es decir, yo me estoy enterando por la simple y sencilla razón de que esta medición no es una medición del Ingeteam. Es decir, yo esta medición no la estoy sacando de Ingeteam, la estoy sacando de otro medidor aparte que tengo conectado directamente a la línea distribuidora, además de que ahí en esa misma línea distribuidora está conectado al batímetro en el que miden el Ingeteam. Este problema, que a esa simple vista pues puede parecer un problema no extremadamente grave, sí termina siendo un poquito o bastante molesto, primero, porque es muy complicado montar un sistema de aviso de que te estás pasando de consumo. Es decir, yo tengo un sistema montado que en el caso en el que el consumo de la línea distribuidora pase de lo que tengo contratado en ese periodo, es decir, en punta 4 kilovatios y en valle 7 kilovatios, automáticamente me encienda luces de color rojo por la casa para que yo sepa que me estoy pasando, y sobre todo en la cocina, pues que pare el horno, que pare, es decir, que pare dispositivos que consumen muchísimo para que no me salte la luz. ¿Cuál es el problema? Que con estos bandazos que pega el Ingeteam, continuamente el sistema está saltando. ¿Por qué? Porque continuamente estoy pasando el consumo, aunque realmente no lo estoy pasando, porque lo hace instantáneamente en un segundito, pum, y vuelve. Pero realmente el sistema falla y no soy capaz de mirarlo. Fijaros cómo ahora llevará como 1 minuto y medio, 2 minutos, y ya está más o menos consiguiendo regularlo, y ya volviendo al ejemplo de antes, en el que el consumo pues varía en unos 300, unos 500, 600 vatios para un lado y para otro. ¿Veis que el consumo está estanco, está fijo en 2550 vatios? Es decir, está entre 2570 y 2550, es decir, hay una oscilación de consumo de 20 vatios arriba, 20 vatios abajo. Y sin embargo, fijaros cómo la compañía está desde 400 de vertido a, pues ahí lo tenéis, a otros 400 de subida, es decir, está incluso 500, es decir, tiene un rango de 800 vatios en el que está continuamente oscilando, mientras que, como vimos en otros inversores, realmente eso no lo hace. Porque es entendible que cuando hay un cambio brusco de consumo, el inversor necesite un tiempo para ajustar el cambio de consumo. Lo que no es entendible es que cuando el consumo está estable, el Ingeteam no sea capaz de estabilizar la línea o tarde minutos en estabilizar. Si os dais cuenta, si ahora vuelvo a hacer el mismo ejemplo, es decir, si ahora corto el termo, fijaros lo que va a ocurrir. Corto el termo, quito los 2 kilovatios de golpe, veis, la casa se pasa a consumir 480 vatios y el inversor, en vez de irse al cero despacito, con cuidado, por decirlo de alguna manera, veréis cómo va a empezar otra vez pues a oscilar. ¿Veis? Está oscilando, vuelca a 1300, ahora vuelca a 1500, consume 1500. No termina de ir fino el inversor. Este problema tiene varias cosas. Fijaros, lo primero, esto es el consumo de esta mañana. ¿Veis? Como os podéis observar, a las 7:40 es que hay picos de 6 kilovatios de consumo dentro de la casa, es decir, que se ha puesto a cargar 6 kilovatios la batería cuando no tiene ni pies ni cabeza. Simplemente esto es, o que justo en estas horas es cuando desayunamos, seguramente o se ha encendido seguramente el tostador o se ha encendido seguramente un calentador de aire que tenemos, y en los momentos en los que metes un consumo fuerte empieza a haber unas oscilaciones continuas, pero es que, sobre todo, fijaros, es que está continuamente las oscilaciones y te dejan las gráficas, pues cuanto menos bastante extrañas. Si vemos la gráfica del día, fijaros que solo de 1 a 7, que es en el momento en el que el inversor se pone a cargar, con lo cual no hace modo autoconsumo, es que las gráficas son continuamente gráficas
con cantidad de picos y aristas, es decir, que es que no están bien. Ingeteam se le ha reportado este problema y la solución que han dado inicial es el cambio del batímetro. Yo el batímetro que tenía era un batímetro de esta lista de batímetros homologados dentro de Ingeteam. Si venimos a la lista de batímetros homologados, el modelo que yo disponía era exactamente este, un Carlo Gavazzi ET112 DIN, que tiene lecturas cada segundo, como podéis observar que pone en el listado, en el documento oficial de Ingeteam. Con este batímetro las oscilaciones eran menores porque realmente tardaba menos en recuperarse de las oscilaciones, pero fijaros que con este batímetro el problema era exactamente el mismo. Tras reportar este problema a Ingeteam, la solución o lo que dijeron es que era problema del batímetro, y que se solucionaba montando este batímetro, el Janitza, ya que sus lecturas son cada 100 milisegundos, el Janitza MPA 1667. Tras conseguir el batímetro Janitza, montarlo, pues esto es lo que conseguimos, es decir, muchísimas más oscilaciones, unas oscilaciones todavía muchísimo más salvajes y todavía que el funcionamiento del inversor bastante peor. Luego, como solución del servicio técnico de Ingeteam, pues la verdad no ha sido una solución muy adecuada. Sí que es cierto que ahora mismo están trabajando en la mejora del firmware, ya que claramente esto no es un problema de los batímetros, sino que es un problema del firmware de control que tienen, que no está bien realizado y no hace los ajustes de potencia correctamente, sino que supongo que estaban calculando mal la potencia que le deben de aplicar al inversor y lógicamente pues están pegando unos bandazos y no es lo correcto de cómo tiene que funcionar. Pero como ya os digo, Ingeteam ha dicho que está trabajando en la solución y que en breve se supone que nos darán una solución para el mayor de los problemas que tiene este inversor. Otro punto negativo de este inversor es que no es paralelizable, es decir, no se pueden montar más de un inversor en paralelo con otro inversor Ingeteam para poder aumentar la potencia de la casa. Es decir, si yo necesito 12 kilovatios de inversor por si hay cualquier problema, no puedo paralelizar estos inversores, es decir, los Ingeteam OnePlay no los puedo paralelizar, con lo cual no puedo tener 12 kilovatios si quisiese tener 12 kilovatios, es decir, solo puedo tener uno, no hay forma de paralelizarlo. Eso es otro punto negativo dentro del inversor. Otra de las pegas que tiene este inversor es el no poder utilizar optimizadores con él. Tras no conocerlo y saber si se le podían conectar optimizadores al inversor, decidimos enviarle un correo al soporte técnico de Ingeteam, al que, como podéis observar, es: acabo de adquirir un inversor de vuestra marca, un Ingecom Storage OnePlay 6TLM, y me planteo la posibilidad de instalar optimizadores para unas sombras causadas por una chimenea en varias placas fotovoltaicas. Mi pregunta es que si me recomendáis algún modelo específico de optimizador. Gracias por la atención. La respuesta simple, llana y, como podéis observar, bastante fría de Ingeteam es: no recomendamos ninguno. A la respuesta a este email volvimos a contestar escribiendo otro email en el que pusimos: hola, buenas tardes, asterisco, para no comprometer a nadie. Por la respuesta tajante que me has dado con respecto a los optimizadores, entiendo que el inversor es incompatible con estos dispositivos. ¿Se podría añadir alguno o ninguno? ¿Habéis pensado o estáis trabajando en la posibilidad de implementar un firmware que el inversor pueda trabajar con ellos? Gracias y perdona por las molestias. Otra vez una respuesta de las realmente largas y brillantes de: buenos días, no es incompatible con los optimizadores, pero no recomendamos ninguno. Después de esto, yo he montado tanto un optimizador como posteriormente dos optimizadores en el string que tengo conectado al Ingeteam, y efectivamente, como se dice vulgarmente, como quien tiene tos y se rasca el culo. Es decir, no han hecho absolutamente nada, no ha mejorado nada los optimizadores el problema de las sombras, cuando debería de mejorarlo. Así que es otro punto negativo para el Ingeteam, la no compatibilidad con los optimizadores. Los puntos positivos que tiene este inversor están clarísimos. El primero, que soporta hasta 12 kilovatios o 11,5 kilovatios pico de placas, es decir, que soporta muchísimas placas en dos strings, pero soporta 11,5 kilovatios pico de placas. Esto te va a permitir tener un campo fotovoltaico muy grande y poder gestionarlo desde el Ingeteam. El segundo, otro punto positivo de este inversor, es la potencia, es decir, es capaz de dar 6 kilovatios en alterna, es decir, que tenemos una potencia más que suficiente para la mayoría de las casas, es decir, tener más de 6 kilovatios de potencia en la casa realmente
muy pocas casas te van a hacer falta tener esa potencia. Otro punto positivo del inversor es el software. Tenemos un interfaz web en el que es bastante sencillo y en el que podemos configurar cantidad de parámetros, tanto de la batería como de la instalación, y tiene bastantes configuraciones bastante interesantes. Dentro de las configuraciones bastante interesantes que tiene es que podemos limitar, por ejemplo, los porcentajes de uso de la batería, es decir, podemos decir que la batería solo la trate hasta el 90%, que del 90 al 100 que no la utilice y que la dé como el tope de batería el 90%. Así ya directamente podemos cuidar nuestra batería directamente desde el software de Ingeteam. No tenemos que configurar nada ni en el Batrium ni en la batería que sea, porque esos parámetros los podemos gestionar desde el Ingeteam. Además, tiene programación horaria, cosa que está muy interesante. Te permite cargar la batería en determinados momentos. Es decir, le puedes decir, oye, yo quiero que de 1 y 2 de la mañana a 6 y 55 cargues la batería desde la red y la cargues además hasta el 90%. Esto nos permite, para cuando tenemos tarifas muy baratas por la noche, nos va a permitir cargar sin tener que hacer ninguna cosa rara de domótica, cargar directamente desde el interface del Ingeteam, cargar la batería y poder cargar la batería en momentos baratos y descargarla luego en momentos caros. Además, otra cosa muy interesante es que nos permite manejar también baterías de plomo. Por si tenemos una instalación antigua y tenemos baterías de plomo, o porque queremos simplemente tener baterías de plomo, pues podemos manejar también baterías de plomo con el inversor. Pero es que además podemos manejar más tipos de batería, que tenemos muchos más tipos de batería y nos permite funcionar con diferentes tipos de batería. La parte más interesante o la parte más positiva que yo veo a este inversor a la hora de funcionar es la compatibilidad con Batrium, es decir, con una BMS Do It Yourself, con lo cual te va a permitir hacerte a ti mismo la batería, y para la gente que nos gusta el Do It Yourself, realmente es muy interesante este inversor, ya que tiene BMS Batrium disponible y compatible. Otro punto positivo para mí muy interesante que tiene este inversor son los interfaces que tiene, tanto interface Wi-Fi como interface Ethernet. ¿Por qué? Porque normalmente casi todo el mundo conecta por Wi-Fi el inversor, pero ya sabéis que el Wi-Fi a veces da guerra, con lo cual es mejor tenerlo conectado desde mi punto de vista por Ethernet. Con lo cual, que tenga Ethernet ya incorporado y que no haya que comprar ningún otro tipo de adaptador, la verdad que es un punto muy positivo a favor del inversor. Otro punto muy interesante que tiene este inversor para la gente do it yourself es que soporta diferentes protocolos de comunicación. Es decir, soporta, para empezar, Modbus TCP. Podemos conectarnos por Modbus y podemos tanto leer información del inversor como escribir información del inversor, lo que nos permite controlar desde una domótica externa el inversor, y todos estos parámetros de si quiero que cargue hasta el 90%, hasta el 60%, hasta el 70%, lo que sea, lo podemos manejar exteriormente y nos permite un control más detallado del inversor. Hay que reconocer que eso es un punto muy a favor del Ingeteam, las facilidades que da para el mundo do it yourself. Tiene también además una interfaz API por HTTP directo que nos permite también sacar información, en este caso solo permite sacar información del inversor, pero que es otra vía de entrada al inversor. Por supuesto, también soporta Modbus RTU y conectarte al inversor directamente por Modbus RTU, pero teniendo Modbus TCP, pues deja de tener un poco sentido el utilizar el inversor de esa manera, y tiene más sentido utilizarlo de Modbus TCP, que es más sencillo y más rápido. Otro punto muy positivo que tiene este inversor es que es un inversor de desarrollo y fabricación nacional, es decir, este inversor está desarrollado y fabricado en España. Y además es un servicio que está bastante abierto a cambios promovidos por la comunidad para mejoras futuras y posibles, cosa que en inversores de marcas grandes, como puede ser Huawei, normalmente la comunidad pues no pinta mucho, o a la comunidad no se le hace demasiado caso a la hora de pedir nuevas funcionalidades o nuevas opciones dentro del inversor, que son todo cosas de software, que realmente es programarlas y permitir que el inversor las haga. Y ahora toca hacer un poco de resumen, es decir, sobre todo la verdadera y auténtica pregunta: ¿volvería a comprar el inversor? A día de hoy, sí volvería a comprar el inversor, es decir, no hay otro inversor que se ajuste a las características que yo le pido mejor que este. ¿Qué características le pido yo para que no haya otro inversor que se ajuste mejor que este? Pues primero, que soporte batería do it yourself, es decir, que sea compatible con Batrium, que para mí es imprescindible ya que la batería me la he hecho yo mismo. Que soporte además batería de alto voltaje, ya que yo utilizo módulos de vehículo eléctrico y no quiero paralelizar, sino que prefiero serializarlos y conseguir una batería de alto voltaje. Y que al menos dé pues los 6 kilovatios que tiene este. Y además, ya de regalo, como quien dice, que soporte
conectarle paneles solares. Con lo cual, a día de hoy, salvo este inversor, que yo sepa, no hay otro que tenga todas esas características reunidas y en un precio relativamente razonable como tiene este inversor. Por eso, si me preguntarais, ¿volverías a comprarte este mismo inversor? Yo sí, es decir, para mis requerimientos sí me volvería a comprar este inversor. ¿Es mejorable? Por supuesto, es muy mejorable. Tiene fallos que deberían de estar ya solucionados, es decir, tiene fallos que no tiene sentido que esos fallos existan en este inversor, deberían de estar corregidos. Y tiene características que son mejorables, es decir, tiene características que no son fallos que haya que arreglar, sino que son características que deberían de ser mejores, pero que pues, este inversor no lo tiene, como por ejemplo que se pudiera paralelizar y que tuviese más potencia en AC. Es decir, si yo tuviese que hacer la carta a los Reyes Magos a Ingeteam, le pediría que hiciesen un inversor con más potencia, es decir, que esos 12 kilovatios en placas pues también los tuvieses en la parte de AC para poder utilizar pues esos 12 kilovatios en AC. Y si no, por lo menos que permitiesen paralelizarlo, es decir, que permitiesen que el inversor se pudiese montar con otro inversor al lado para poder conseguir esos 12 kilovatios en monofásica. También dentro de las cosas mejorables desde mi punto de vista son las conexiones de los cables de alterna. A mí personalmente no me parece un conexionado que sea muy fiable. Entiendo que la marca para ellos lo será, pero a mí personalmente no me gustan ese tipo de conexionado y prefiero cualquier otro tipo de conexionado, pues tipo SolarEdge o cualquier otro tipo de inversor en el que son conexionados atornillados, en el que tú le das un par de apriete al tornillo y si quieres revisarlo de vez en cuando, pues lo revisas, pero realmente quedan bastante mejor agarrados los cables que con estos sistemas que hay. No solo es que no queden particularmente bien enganchados, sino que es que encima a veces para sacarlos se quedan enganchados los cables y no hay quien los saque, con lo cual realmente como sistema de conexión de cables de alterna a mí personalmente no me gustan. Con esto mi nota sería obviamente un aprobado, pero claramente este inversor tiene puntos a mejorar, aunque hay que reconocer que entre todos los modelos disponibles en el mercado es un inversor que para alto voltaje a día de hoy no tiene competencia. Pues esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a todos los que apoyáis el canal, muchas gracias a los que comentáis, muchas gracias a los que le dais me gusta, muchas gracias a los que estáis suscritos al canal de YouTube, gracias a los que estáis suscritos a la página web y apoyáis económicamente al canal. Y ya sabes, coméntanos aquí abajo qué te parece este inversor, si tienes tú uno, si estás contento con él, si no estás contento. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.